Hemos dicho que la historia de la Biblia tiene solamente un personaje principal. Hemos hablado de la importancia de ver a Cristo en toda la Escritura. Quizá los textos bíblicos que más presente tienen a Cristo o que más evidente tienen a Cristo en sus escritos son los evangelios, y particularmente este tipo de pasajes como el que acabamos de leer, que es el anuncio de su nacimiento con María. Por supuesto hay otros pasajes paralelos en los evangelios, pero aquí es donde nos deja ver un poco más este gran personaje, el centro de atención de todo lector cristiano. Estamos hablando de que Jesucristo está inmerso en toda la Escritura y es solamente Él al que nosotros podemos ver. En el Antiguo Testamento prefigurado, en el Antiguo Testamento señalado, en el Antiguo Testamento Cristo está presente, no físicamente. No está Cristo en ese momento en la tierra como estamos nosotros viendo que va a acontecer en estos días, según la historia, según la narrativa bíblica, pero sí lo vemos prometido desde el principio en el pacto de redención antes de la fundación del mundo y por supuesto tipificado a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Lo vemos profetizado por los profetas, lo vemos tipificado en el desierto, lo vemos pues completamente presente en la imaginaria, en la mente de los personajes bíblicos, las historias bíblicas. Este Señor Jesucristo pues está siendo sombra de lo que había de venir en el Antiguo Testamento, luego lo tenemos presente en el Nuevo Testamento, ya vivo en estos 3 años de ministerio y un poco antes también en sus primeros 12 años de vida, luego no sabemos nada, pero posteriormente también Cristo está presente una vez que el Señor Jesucristo asciende a los cielos, no es porque nos dejó, sino sigue presente con nosotros, tan presente está que nosotros hemos depositado por su llamamiento santo nuestra confianza en Él y hemos sido convertidos a través del Espíritu Santo en Jesucristo. Y para nosotros Jesucristo ahora no está muerto, sigue vivo y nosotros le celebramos, le festejamos, creemos en Él, aprendemos de Él y es muy importante para nosotros poder conocer todo lo que tiene que ver con Cristo. Hemos caído en errores quizá, no de manera deliberada, pero quizá hemos caído en algunos errores en contar la historia del nacimiento de Jesucristo, en contar la historia de los acontecimientos alrededor del pesebre, porque caemos, como hemos dicho en alguna ocasión, en anacronismos, en donde colocamos personajes en un momento que no estaban presentes, sobre todo en los famosos nacimientos, ¿no? Y ponemos acontecimientos de eventos encimados uno detrás de otro. Por eso la intención de hablar de la Navidad, del nacimiento de Jesucristo, según este evangelista, que cronológicamente, o lo más cronológicamente posible, le va a explicar a este Teófilo, ¿no?, cómo es que el Señor Jesucristo llegó a la tierra, llegó a nacer, cómo se encarna en María Virgen y cómo luego entonces nace allá en Belén. Para nosotros es muy importante este conocimiento, no solamente porque establece orden en los acontecimientos bíblicos, cronológicamente hablando, sino porque además nos da un motivo mucho más consciente de nuestra adoración en el cumplimiento de lo que el Señor ha dicho en su palabra. Acabamos de leer nosotros ahora el pasaje de Gálatas en donde se dice con toda claridad que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Luego dice nacido bajo la ley, etcétera, etcétera. Pero habla que entonces en el cumplimiento del tiempo había un tiempo establecido, un tiempo concreto. Dios no está movido por las circunstancias de la época, sino que en el tiempo que determinó, y que no lo determinó en la época de los profetas, cuando hablaba por ejemplo con Isaías, sino que lo que está sucediendo lo determinó antes de la fundación del mundo, en el cumplimiento del tiempo que Él había establecido antes de que el mundo fuese, entonces envió a su Hijo. Lo cual nos deja ver que el nacimiento de Jesucristo no fue un plan sacado de la manga para librar a un pueblo que necesitaba una esperanza. No estuvo Dios viendo en la historia de la humanidad, caray, necesito mandar a alguien para remediar el asunto. De ninguna manera. Lo que sucedió allá en esta región de Palestina es que se estaba dando cumplimiento del decreto de Dios, lo que Dios había establecido, lo que Dios había preordenado. De tal manera entonces que estos acontecimientos son parte de lo que ya estaba planeado.
Esto es algo de lo que Dios ya había decidido. Y este cumplimiento del tiempo se iba a dar justo en ese momento. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó previo al nacimiento de Jesús? Hemos visto nosotros ya el anuncio del nacimiento de Juan la semana pasada, cuando hablábamos de que Gabriel había anunciado a Zacarías el nacimiento de su hijo, siendo él muy viejo, el sacerdote, y Elizabeth siendo estéril, ambos de familia sacerdotal. Pero ahora nosotros tenemos en esta cronología esta historia que analizaremos brevemente de ahora el anuncio que hay acerca del nacimiento ya de Jesús. Es característico, es interesante que el primer anuncio es sobre Juan, luego entonces de Jesús. No es en orden de importancia, pudiésemos decir un poco que en orden de aparición, pero lo que sí es verdad es que era necesario que se anunciase el Evangelio, en el Evangelio, el nacimiento de Juan, porque es el precursor, es el que va a preparar el camino. Luego entonces viene el anuncio del nacimiento de Jesús, siendo 6 meses o con 6 meses de diferencia. Estamos hablando pues de que el mismo ángel que fue a anunciar a Zacarías que iban a ser Juan, es el mismo ángel que Dios le envía para venir entonces ahora a María para anunciar el nacimiento de Jesús. El texto sagrado que tenemos frente a nosotros dice que al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Siempre es interesante entender un poco la geografía de la época y también un poco los conceptos que se tienen de los lugares. Nosotros sabemos, ¿no es cierto?, en nuestra propia cultura, que hay lugares que tienen cierta fama. Hay algunos lugares que son como, digamos, insignificantes. Hay lugares que son muy significativos. Ciudades, países que son muy nombrados. Y hay comunidades que son muy pequeñas, poco significativas. Cuando estamos hablando de un Dios poderoso, dueño de todas las cosas, un Dios que va a enviar a su Hijo, nada más que a su Hijo, pudiésemos nosotros pensar, ¿a quién o a dónde tendrían que estar aquellos que iban a ser depositarios, en el caso de María, por ejemplo, de esta voluntad de Dios? ¿Es que acaso María vivía en Roma o en un suburbio de Roma? No. Bueno, ¿acaso María vivía en Jerusalén o en un suburbio de Jerusalén, alrededor del templo de Jerusalén? No. ¿Dónde vivía María? María vivía en Nazaret. Para nosotros ahora hablar de Nazaret es hablar de un gran lugar, porque a lo largo de la historia Nazaret es un gran lugar porque ahí fue el anuncio de Gabriel para María. Pero en aquella época, Nazaret habrá sido un gran lugar. Quizá después, cuando tiene que ser trasladada María y José para ser empadronados, ¿será que Belén, donde nació Jesús, haya sido un gran lugar? Ahora para nosotros, insisto, tanto Nazaret como Belén son grandes lugares. Ahora hay turismo hacia esos lugares, por encima de cualquier otro sitio. Pero en aquella época no eran lugares muy nombrados, pero por otro lado, lo nombrado que eran estos lugares, eran lugares insignificantes. Insignificantes. Cuando llegó Jesucristo, nos narra el evangelista Juan al principio de la aparición de Jesús, que Felipe halló a Natanael. Ustedes se acuerdan de esto. Y le dijo: hermano, hemos hallado, a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? ¿De ahí puede salir algo de bueno? Porque Nazaret no era un lugar de donde saliera nada bueno. Si pudiéramos nosotros estudiar un poco lo que vino de Nazaret, como de algunos otros lugares, no encontramos un filósofo famoso, no encontramos un pensador famoso. Lo único que encontramos es que de ahí había sido anunciado el nacimiento de Jesús, y que en su época la gente pensaba que de Nazaret no podía venir nada bueno. ¿Cómo Dios
pudo escoger un lugar como este. Cuando van a nacer Jesús en Belén, tan insignificante era Belén, que incluso era una aldehuela. Una aldehuela es como decir una aldeucha, despectivamente, una aldehuela, como otras aldehuelas. Hasta tenemos un himno así. Porque eran lugares insignificantes. ¿Por qué Dios elige lugares insignificantes? Quizá pudiésemos nosotros pensar, bueno, el lugar insignificante está bien, pero ¿María era una princesa? No. ¿Era una mujer reconocida en su región? No. ¿Por qué a una mujer así como María? Quizá también insignificante. Una mujer pobre. Una mujer sin influencias. Porque el Señor, de ahí, había determinado que así sucediera, porque tenía que mostrar su poder. Porque tenía que mostrar que no tenía que ver con la sociología de su tiempo, sino que tenía que ver con el decreto eterno de Dios al elegir a gente insignificante y lugares insignificantes para que el poder de Dios fuera mucho más evidente en el cumplimiento de sus propósitos. Y dice la Escritura que entonces a ese lugar insignificante, a esa mujer insignificante, Dios envió a uno de sus más fervientes ángeles y manda a Gabriel para anunciar el nacimiento de Jesús. Esta mujer, esta María, insignificante, era, y insiste Lucas y nos hace ver con mucho detalle que era una mujer virgen, desposada con un varón que se llamaba José. Quizá lo más rescatable del asunto es de qué familia vienen. Quizá no tanto nos llama la atención la aldea de donde vienen, o lo importante que sean los personajes, como que ambos vienen de la familia de David. Pero así tenía que ser. Eso es algo que debía ser. El Señor estaba cumpliendo lo que había estado prefigurando en el Antiguo Testamento. Los que estamos estudiando el libro de Ruth los días jueves, hemos podido captar con toda la delicadeza, con todo cuidado, cómo el Señor había movido toda la historia en la época de los jueces, en donde cada quien hacía lo que quisiera, para que Elimelec y Noemí salieran de Belén y se fueran a Moab, y luego murieran los esposos y regresaran otra vez a Belén, y que entonces Ruth se encontrara con Boz y que Boz naciera Obed, y de Obed Isaí, y de Isaí David en Belén. Y de David viene toda la descendencia y nos alcanza hasta José y María. Era muy importante entonces que la palabra se cumpliese. Ambos de la familia de David, radicando en Nazaret, pero luego iban a ir a Belén para cumplir o para que se cumpliera la profecía de Malaquías, de Miqueas, perdón. Pero era muy importante el cumplimiento de esta promesa. Era importante que el Señor cumpliera con lo que Él había establecido. Dice la Escritura que esta mujer era virgen y que estaba desposada, no casada todavía, digamos prometida, con este hombre llamado José de la casa de David. Y esta mujer, nos dice el evangelista, entonces era María. Pero busquemos un poco, o analicemos un poco, lo que el ángel va a decir a María. Dice la Escritura que entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: salve, muy favorecida. Salve, muy favorecida. Esta expresión nos viene bien, ¿no? Ahora, si yo le dijera que lo que dice el texto o la traducción en latín del texto es gratia plena, es decir, gracia plena, ¿no? No nos suena muy bien, porque esta gratia plena como que es más usada por el católico romano. No nos suena muy bien, gratia plena. Pero esta es la expresión. ¿Pero y qué significa? Muy favorecida, gratia plena, llena de gracia. Significa, eres llena de gracia.
Eso choca un poco otra vez con nosotros porque es el parte del rezo, ¿no?, de este grupo. Pero gratia plena, llena eres de gracia. Y verdaderamente era llena de gracia porque el favor de Dios había venido a ella. No era ella y no se iba a convertir en dispensadora de gracia, sino en el receptáculo de su gracia. Ninguno de nosotros, ningún ser humano es dispensador de gracia. El único dispensador de gracia es Jesús. El único dispensador de gracia es Dios, el Espíritu Santo. Ese es el único dispensador. De Él nos da gracia. Nosotros de gracia recibimos y damos de gracia. Pero el dispensador de la gracia divina es Cristo. Es Dios, es el Espíritu Santo. De tal manera que tenemos que entender que aquí, gratia plena, llena eres de gracia, no significa que ella es dispensadora o será dispensadora de gracia, como la Mariología dice, sino cuando hablamos pues de que ella fue llena de gracia, es que fue receptáculo de su gracia. Ahora, de una manera muy especial, ¿no es cierto? Porque nosotros también hemos sido receptáculos de su gracia. Todos los que nos estamos aquí, que tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, pues que hemos creído en Él, que somos salvos por gracia, hemos sido receptáculos de su gracia. Nosotros solamente fuimos un envase donde el Señor descargó, vació, pues, su gracia. Y por su gracia somos salvos. Pero no somos dispensadores de gracia, ¿se imagina? No podemos salvar a nadie. Absolutamente a nadie. María no era la excepción. Ella no era dispensadora de gracia, pero ella era receptáculo de su gracia. Le dice el ángel Gabriel a María: salve muy favorecida, receptáculo de su gracia, el Señor se ha fijado en ti. Y le dice: el Señor es contigo. No será contigo, sino que el Señor es contigo. Le da una afirmación de seguridad de que la presencia del Señor está con María. Y es importante, porque va a cuestionar un poco, y no va a cuestionar tanto como va a entrar en alguna condición de turbación de su corazón. Y era muy importante que ella sabía, o que ella supiera, que ese Señor, y entendemos que María era una mujer devota del Señor, de Jehová, que creía en Él, era muy necesario que ella supiera: el Señor es contigo. Nosotros no sabemos qué problema vamos a tener dentro de un poco, qué situaciones vamos a vivir más adelante. Nosotros no sabemos qué circunstancias nos vamos a enfrentar más adelante, mañana, hoy en la tarde, pasado mañana, el próximo año. El próximo año ya falta muy poquito, pero el próximo año. No sabemos. Pero una cosa sí sabemos: el Señor está con nosotros. La única información que un creyente le debe de dar confianza es la presencia permanente del Señor en nuestras vidas. Ahora, a María se le va a romper el corazón en el futuro próximo. Pero ella tiene que saber que el Señor está con ella, como con nosotros. Y le dice: bendita tú entre las mujeres. Ahora, solamente para mencionar, no es este texto un texto que diga: bendita tú entre las mujeres para todas las generaciones. Bendita tú entre las mujeres ahora, en ese momento, porque de las mujeres que estaban viviendo en esa época, ella había sido llena de gracia. Eso no significa que eres bendita tú entre todas las mujeres de todas las épocas hasta que Cristo venga. Ahora, esto parece ser una verdad de nuestros tiempos. Parece que le dijeron a María: bendita tú entre las mujeres siempre, y para que te adoren, pero no. Era bendita entre las mujeres de tu tiempo, de todas ellas, porque era la única de todas las aldeanas que había sido muy favorecida. Así que es muy importante entender el mensaje de Gabriel, en donde está diciendo que ha sido muy favorecida, llena de gracia, que Dios estaba con ella y que, por cierto, era bendita entre las mujeres porque había sido receptáculo de una gracia especial de parte de Dios. Y solamente para ese momento, y solamente entre el grupo de mujeres que vivían en ese tiempo. Pero cuando ella le vio, dice la Escritura, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué clase de salutación
sería esa. Se turbó. ¿Y qué habrá sido lo que le turbó? Bueno, en primera instancia me parece que no es común que un ángel aparezca. Cualquiera de nosotros se turbaría, estaría aterrorizado si viniera un ángel de repente y nos visitara. Eso sería suficiente para salir corriendo. Pero se turbó. ¿Será que la presencia del ángel le turbó? Es posible que sí. Pero también es posible, por su canto que va a decir posteriormente, canto maravilloso por cierto, que su turbación también haya tenido que ver con su condición humilde, con el estatus que tenía en ese tiempo. Quizás su turbación tenía que ver pues con esta condición en la que se encontraba. Quizá tuvo que ver esta turbación con decir, ¿y por qué yo, si soy la más insignificante? ¿Por qué no la mujer más importante en Roma? ¿Por qué no la mujer más importante en Jerusalén? Es posible por el contexto entonces que la turbación que tuvo María haya sido por estas dos causas. Una, por la aparición repentina de un ángel. Pero por otro lado, quizá también por la condición en la que estaba. Por la condición en la que ella se presentaba o estaba siendo elegida. Porque se había turbado no por su aparición, sino que se había turbado por sus palabras. Porque le dijo, salve muy favorecida. Porque le dijo, el Señor es contigo. Porque le dijo, bendita tú entre las mujeres. ¿Yo? ¿Entre todas? Eso causa turbación. No puede ser. No puede ser. Quizá María se estaba olvidando de lo que dice el Salmo 138:6. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Es posible que ella tampoco haya tenido en su mente lo que dice Isaías 57:15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Seguramente ella se turbó por estas palabras, pero ella tenía que saber que Dios había elegido a esta mujer justo para cumplir con su propósito divino del nacimiento de Jesús. Entonces el ángel le dice, María, no temas. Ya se lo dijo a Zacarías también. Hemos hablado acerca de este no temas. Este no temas es muy importante. Este no temas es, no solamente no temas, sino ahora también pon tu confianza en lo que digo. Este asunto es tan importante porque a nosotros nos instruye. Cuando nosotros tenemos una situación, no solamente nosotros tenemos que no temer, porque eso queda incompleto, ¿no es cierto? Si yo digo, bueno, el Señor dice, no temas ante la circunstancia que estamos viviendo, no temas, ya ok, no voy a temer. ¿Y qué hago? Pon tu confianza en Dios. El no temas tiene que venir acompañado de una fe genuina. No temas porque en el lugar de temer, tienes que confiar en lo que te estoy diciendo. Tienes que confiar en Dios. Está diciéndole el ángel entonces que no temas. E insiste, porque has hallado gracia delante de Dios. Ya se lo había dicho. Tras esto, le da el mensaje. Le dice el encargo. Y estas son las palabras más importantes que se le haya dicho antes a alguna persona, porque tiene que ver con el anuncio del nacimiento del Salvador. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Esto va a suceder. Vas a concebir en tu vientre, vas a dar a luz un hijo y vas a llamar su nombre Jesús. ¿Qué mensaje? Si yo todavía no estoy casada, ¿cómo puede ser eso posible? Si estoy apenas desposada con José, todavía no hemos tenido contacto físico. ¿Cómo puede ser eso?
Le dice el ángel que va a concebir en su vientre, pero esa concepción es la encarnación de Cristo. Esa concepción es algo que viene de parte de Dios, parte del paquete de la gracia de Dios para con María, tiene que ver con este acto sobrenatural de la concepción sin intervención de varón. Esto, amados hermanos, es completamente imposible de creer por la razón. Imposible. Si llegara alguna de las mujeres de la iglesia y dijera, estoy embarazada del Espíritu Santo, no le creemos. Es imposible. Pero nuestra época no es distinta a la anterior. Tanto en nuestros días como en los días de allá, incluso más en los días de María, era imposible. Esto tiene que ver entonces con un acto sobrenatural de Dios. Vas a concebir en tu vientre. Recuerda que María está estupefacta, viendo, escuchando, asimilando, tratando de entender lo que está sucediendo. Vas a dar a luz un hijo. Ahora, no es ahora concibes y mañana das a luz un hijo. Digo, sí hay milagros, pero el Señor respetó el ciclo. Tendrían que pasar tiempo para esto, desde luego. Pero estaba siendo pues una palabra profética de lo que ya había decidido el Señor. Vas a concebir y vas a dar a luz un hijo. Y no solamente esto, sino que además le vas a poner por nombre Jesús. Jesús. Y yo no sé su Biblia, pero Jesús está todo con mayúsculas. Jesús. Quizá quien nos da más luz acerca del significado es Mateo, ¿no? Porque salvará a su pueblo de sus pecados. Porque Jesús es Jehová salva. Porque es el enviado de Dios para la salvación del mundo. Porque en el nombre está la tarea. Y ella lo sabía. Porque a ellos, la etimología les queda muchísimo más clara que a nosotros. Porque para ellos no es etimología, es su lengua. Y entendía el significado. Y sabía que lo que le estaba diciendo el ángel es que iba a tener un embarazo milagroso, que iba a dar a luz un hijo y que ese hijo iba a ser el salvador del mundo, porque le dijo, le vas a poner por nombre Jesús. Y este ser va a cumplir con ciertas características. Dice la Escritura, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Cuán grande fue Jesús? Porque además lo que está diciendo el texto es lo que va a hacer. Pero Jesús fue grande antes de ser grande. Jesús fue grande antes de crecer. Porque desde ya pequeño vinieron los reyes, vinieron los magos de Oriente a rendirle pleitesía. Era grande antes de ser grande. Y el Señor Jesucristo no tuvo que esperar años para ser grande. Era grande desde que nació, era grande desde que fue engendrado. Es más, era grande antes de ser engendrado. Porque en el Antiguo Testamento está llamado Jesucristo y está tipificado, está anunciado como el Altísimo Señor. En los Salmos, en la ley, está hablándose de Cristo como el Altísimo. Y dice la Escritura que será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Una cosa muy importante, no es lo que dice, sino lo que no dice. No dice que va a ser hijo de José. Jesús no es hijo de José. Jesús es hijo del Altísimo. No era de ninguna manera hijo de José, sino hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Va a heredar el trono de David. Prometido, desde antes.
Del tronco de Isaí vendrá quien sería tu rey. El rey, el que se entronará, el rey de reyes y señor de señores, está anunciado desde el anuncio de a María de su nacimiento. Va a heredar el trono de David. Va a heredar este maravilloso trono, que fueron personas comunes y corrientes que fueron heredando el trono. Pero la herencia mayor, el último rey importante, el que recibe todo honor y toda la gloria, el rey de reyes y señor de señores, el que está ahora a la diestra del Señor, entronado para siempre, es Jesucristo. Y se cumple lo que dice el ángel, porque efectivamente Jesucristo heredó el trono de David. Y lo último que dice en este proceso de pensamiento es que no solamente va a heredar el trono de David por un periodo, sino que lo va a heredar por siempre. Dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Sabe qué significativo es eso? El Señor nos dio la oportunidad de ir a escuchar el Mesías en la noche de ayer de Händel. Y todos nosotros que lo hemos escuchado, cuando viene el canto del Aleluya, nos ponemos de pie. Y yo no sé ustedes, pero se enchina el cuerpo, escuchando a la orquesta y a los cantantes, cantando, y reinará por siempre y siempre. Cuando nosotros hablamos de que el Señor Jesucristo hereda el trono de David su padre, y que va a reinar por siempre, y que va a estar por siempre entronado, y que no tendrá fin su reino, amados hermanos, estamos hablando de que el Señor Jesucristo hoy sigue en su trono, hoy sigue reinando. Hoy no somos un pueblo sin rey, somos un pueblo monárquico que obedecemos, acatamos y servimos a nuestro rey que está entronado y que dice la Escritura que reina sobre la casa de Jacob para siempre. Y nosotros, amados hermanos, somos la casa de Jacob, porque Jacob es Israel y nosotros somos el Israel espiritual. Y está reinando sobre nosotros. Y lo hace por siempre. Y ese reinado no tendrá fin. Ese reinado no tendrá fin. Este pequeño trozo de texto nos habla desde antes de que nazca Cristo hasta después, cuando esté en el cielo reinando por siempre. En este espacio tenemos la historia de la humanidad, anunciado por el ángel antes de que venga, y terminando, rematando, hablando de que su reinado final no tendrá fin. Qué importante para nosotros es esto. Qué importante para nosotros es entender que Jesucristo fue anunciado para reinar por siempre con nosotros. María, ¿cómo va a ser esto? Yo no conozco varón. Y el ángel termina diciéndole: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esto es suficiente, porque después de que le habla de Elizabeth, va a decir el ángel, porque para Dios nada, María va a decir que hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel le va a despedir. Y va a decir, porque para Dios nada hay imposible. No fue imposible el nacimiento de Juan, como no va a ser imposible toda la obra en el nacimiento de Jesús. Hermanos, María es una mujer admirable. Fue llena de gracia.
Fue bendita entre las mujeres de su tiempo. Pero ella no es el personaje importante en esta historia. El personaje importante en esta historia se llama Jesús, que será grande, llamado Hijo del Altísimo, y que el Señor le dará el trono de David su padre, y su reinado sobre la casa de Jacob será para siempre y no tendrá fin. A este ser es el que a nosotros adoramos. A este es al que obedecemos y amamos. Él es el que está en cada página de las Escrituras y sigue reinando hasta el día de hoy, hasta que Él venga y nos vayamos a su reino. Y estando allá, seguirá reinando y no tendrá su reinado fin. Y nosotros somos súbditos de Él. Somos esclavos de Él. Y tenemos que rendirle pleitesía siempre, adoración siempre, porque Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, estas historias que son muy descriptivas nos hablan con verdad acerca de los acontecimientos de su época. Y aún, Padre, hay cuando hay cosas que no nos suenan lógicas, tú no te has comprometido con nosotros a que esto suene lógico, sino nos estás contando en tu palabra tu accionar por sobre la lógica, por sobre los acontecimientos de la historia, tu voluntad decretada. Padre, gracias, porque nuestro Señor Jesucristo fue anunciado como parte de tu propósito a través de Gabriel. Y porque nosotros, Señor, podemos ahora constatar a lo largo del tiempo que efectivamente este Señor Jesús es grande. Y nosotros también le llamamos Hijo del Altísimo. Sabemos que ha heredado el trono de David y que ahora reina sobre nosotros por siempre, y su reinado no tendrá fin. Padre, alabado seas por esto, porque este Jesús de quien estamos hablando es el que ha salvado nuestros corazones y nos ha librado de la muerte eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar de pie para recibir